¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, César. ¿Cómo va? Como siempre, voy a conectar siempre un minutito antes, de manera que ustedes pueden estar relajados. ¿Se escucha bien? Sí, profe, buenas tardes. Bien, perfecto. Luego, al finalizar de la clase, si es posible, me gustaría tomarme 5 minutos para charlar con Flor y contigo. Sí, profe, Muy no bien, tengo profe. problema. Sí, conforme a la última novedad, me gustaría coordinar con ustedes un plan de acción. ¿Les parece? Bien, sí, nos viene Gracias. genial también para Sí, conversar profe, en nosotros. gracias. Perfecto. Bien, listo. Comenzamos. Voy a compartir pantalla. ¿La ven? Bien. ¿Se ve bien? Todavía Aún no no. se ve. Se está cargando, profe. Ahora Ahí sí. está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Nosotros, la última clase, habíamos visto cómo corroborábamos el lugar de las raíces, primero buscando un punto de prueba en la proyección del lugar de las raíces, obviamente con parte real igual a menos sigma, igual a la parte real del punto de ruptura, que z es igual a menos un medio. Habíamos calculado el ángulo y luego habíamos calculado la ganancia a través del concepto del módulo, y por último habíamos corroborado esa ganancia a través de la distancia. ¿Ok? Desde aquí nosotros ya habíamos analizado que para ganancia mayor a un cuarto, que es la que se da en el punto de ruptura, ya empiezo a generar polos complejos. Por lo tanto, no me queda otra que para generar polos reales distintos, la ganancia tiene que ser menor a un cuarto. ¿Por qué? Porque tengo tres tipos de comportamiento: sobreamortiguado, polos reales distintos; críticamente amortiguado, que es en el punto de ruptura, polos reales iguales; y subamortiguado, que es polos complejos, que es para ganancia mayor a un cuarto. Bien, ahora lo analizamos eso desde acá. Este es el lugar de las raíces que nosotros habíamos resuelto. Nosotros habíamos obtenido que el punto de ruptura es tenés igual a menos un medio, y para ese punto K es un cuarto. Nosotros hemos calculado la ganancia por un punto de prueba menos un medio sobre el lugar de las raíces, dando su K mayor que un cuarto. Por lo tanto, hemos deducido que conforme a los típicos comportamientos que tenemos nosotros, no quedaba otra que la ganancia K menor a un cuarto corresponde para sistemas sobreamortiguados con polos reales distintos. ¿Y por qué polos reales distintos? Ya lo vamos a ver, porque vamos a tener que hacer la resolución analítica del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a conocer, y en realidad en los prácticos y en los parciales van a tener un parámetro de la función de transferencia para calcular todos los parámetros de la función de transferencia y todos los parámetros de la respuesta transitoria. ¿Ok? Bien, sabiendo que K no solo determina la ubicación de los polos, sino que esa ubicación de los polos determina el tipo de respuesta que voy a tener. Conforme a esto, nosotros tenemos el tipo de polo, el valor de Z, porque hay una correlación directa entre Z y K. En realidad hay una correlación directa entre todos: Z y K, Z, omega sub n, K y Z, K y omega sub n, que ya la vamos a analizar partiendo desde lo particular, que es el sistema nuestro, K sobre S por S más 1. Y fíjense que es una particularidad, porque al tener dos raíces reales, lo particular es que S1 igual a 0 y S2 igual a menos 1. Lo general sería K sobre S más S1 por S más S2. Acá S1 vale 0 y S2 vale menos 1. Entonces, una particularización de una fórmula general. Desde luego, todas las relaciones ya lo vamos a asociar. Las relaciones que vamos a hacer particularizadas, y luego vamos a generalizar las relaciones existentes entre Z, K, omega sub n. Yo teniendo K, obtengo Z y omega sub n. Obteniendo Z y omega sub n, obtengo omega sub d. Y teniendo Z, omega sub n, omega sub d, puedo calcular TC, TP, SP, TS del 2%, del 5%, del 1%, del 0,25%, del 0,5%, de cualquiera. Si bien nosotros en la clase práctica solo desarrollamos para el 5%, del 2%, igualando sus envolventes, ¿sí? Es exactamente el mismo planteo si yo quiero del 1%. Ustedes verán, obviamente eso van a estar en los prácticos, y si no está lo voy a incluir, porque eso van a ir en parcial. ¿En cuántos T se produce del 1%?
no necesariamente va a ser eso, del 0,56, supongamos, que es un cálculo muy sencillo, partiendo del mismo concepto del 5% y el 2% que ya son un parámetro de la respuesta transitoria. Ok, nosotros vamos a ver tipo de polo, el valor de Z, en función de cómo varía acá, qué tipo de polos consigo, cómo se mueve Z y qué tipo de respuesta corresponde. Nosotros lo vamos a analizar primero para menos un cuarto. ¿Y por qué menos un cuarto? Que es el punto de ruptura, es el punto central, de donde el lugar de las raíces cambia de orientación y comienza su proyección desde el eje real al complejo, al espacio de los complejos. K igual a un cuarto, que es el punto crítico. K mayor a un cuarto, que ya nosotros ya lo observamos, porque para menos un medio más J nos dio 5 cuartos. Entonces está claro que para mayores que un cuarto, los polos son complejos, por lo tanto la respuesta es subamortiguado. Y para K igual a 0. Para K igual a 0, ¿por qué? Si bien nosotros hemos dicho que analíticamente existe, desde el punto de vista lógico no es un valor viable. No solo porque lo hace inestable el sistema, porque con el criterio root, si K vale 0, me pone en 0 la primera columna, y eso quiere decir que es marginalmente estable, sino porque una ganancia es 0, desde el punto de vista lógico, el comportamiento no es una ganancia, no existe la ganancia nula. Puede existir una ganancia próxima a 0, entonces sí es próximo a la inestabilidad, pero nosotros vamos a forzar el K igual a 0 desde el punto de vista analítico y vamos a ver que el sistema es marginalmente estable porque me da un cambio, me da un 0 en la primera columna del criterio root, y eso significa que tengo un polo en el origen. ¿Por qué? Porque el criterio root ve polos reales, no ve polo complejo. ¿Ok? Bien. Obviamente, en el caso de que segundo orden, tercer orden, demuestro que el criterio de root me da dónde el lugar de las raíces corta J omega. Y a través del concepto de Pitágoras, yo puedo saber dónde las asíntotas cortan a J omega. Es muy sencillo, eso ya lo vimos. Bien, entonces, para K menor que un cuarto, habíamos dicho que sabíamos que K mayor a un cuarto, polos reales. Para K menor a un cuarto no queda otra que, mil disculpas, para K mayor que un cuarto, polos complejos. Por lo tanto, para K menor que un cuarto no me queda otra que sean polos reales distintos. Son polos reales distintos y los dos polos reales se van aproximando en forma equidistante al punto de ruptura, donde son dos polos reales iguales. ¿Sí? A medida que K aumenta en valor desde 0, obviamente, aumenta en valor aproximándose por valores menores a un cuarto. Parte de 0, porque me he dicho 0, está en el origen el polo. Entonces, cuando K aumenta, los polos se van aproximando al punto de ruptura. ¿Sí? Entonces, cuando K aumenta, los polos se aproximan al punto de ruptura y son polos reales distintos. El valor de Z es mayor que 1, pero se aproxima a 1. ¿Por qué se aproxima a 1? Porque dos polos reales es sobreamortiguado. Dos polos reales distintos es sobreamortiguado y un comportamiento sobreamortiguado tiene un Z mayor que 1. Entonces, fíjense, Z, ya vamos a ver cuánto vale Z en el origen, pero se acerca por valores mayores, se acerca a 1. Si se acerca por más valores mayores, quiere decir que Z disminuye. Sin embargo, K aumenta. Entonces queda claro que hay una relación inversamente proporcional. Cuando K aumenta, Z disminuye. Y por el contrario, cuando K disminuye, Z aumenta. Entonces el valor de Z es mayor que 1. Dos polos reales. La respuesta se llama sobreamortiguada. Y la función de transferencia general de malla abierta sería P de S igual a K sobre S más S1 por S más S2. En este caso nuestro, S1 vale 0 y S2 vale menos 1, que es un caso particular. ¿Ok? En el caso de que S2 no valga menos 1, obviamente se desplazará el polo S1 más a la izquierda. Será más ancho el valor del eje real en cuanto al lugar de las raíces. En cambio, si S1 y S2 son distintos de 0 y se produce un desplazamiento con respecto al origen. Eso es importante que lo vean. Es muy importante. Bien, en K igual a 1, tengo dos polos reales. Z igual a 1. ¿Por qué dos polos reales? Porque son polos reales iguales y el sistema es segundo orden. El sistema nunca pierde un polo. Y el sistema se llama críticamente amortiguado en el punto de ruptura. Y para K mayor que un cuarto, fíjense,
Para K mayor a un cuarto, Z ya es menor que 1. Entonces, voy analizando Z. Mayor a 1, 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 pero más chico siempre, próximo a 1. Mayor a 1, menor a 1, igual a 1, menor a 1, menor a 1, menor a 1, menor a 1. Entonces, ¿cómo hace Z? Mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, aumenta K. Z disminuye, aumenta K. K mayor a 0, siempre menor a un cuarto. Mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0, igual a un cuarto. Mayor a un cuarto, mayor a un cuarto, mayor a un cuarto. Entonces está claro que a medida que aumenta K, disminuye Z. Para K mayor a un cuarto, los polos son complejos. Caso típico, menos medio más J, nuestro K era 5 cuartos. Z está entre 0 y 1. Fíjense que a medida que K aumenta, Z disminuye. De mayor a 1 llega igual a 1, luego se hace menor a 1, y aquí de menor a un cuarto llega a un cuarto y se hace mayor a un cuarto. El sistema se llama subamortiguado. Y para K igual a 0, la función de transferencia, los polos de la función de transferencia de lazo cerrado son iguales a los polos de la función de transferencia de lazo abierto. Para K igual a 0, la función de transferencia de lazo cerrado tiene polos en 0 y en menos 1. Z tiende a infinito y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Y es oscilatorio permanente. Desde luego, ¿por qué? Porque es marginalmente estable. Y esto coincide con que hay un 0 en la primera columna del criterio de Root. Bien, perfecto. Este es el análisis del lugar de las raíces. En este caso, en K menor a un cuarto, la función de transferencia general sería K sobre S más S1 por S más S2. En K igual a 1 sería K, en K igual a un cuarto sería K igual a S más a S I al cuadrado. Y para mayor a un cuarto, son polos complejos, sería K sobre S más sigma al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Está? Eso es importantísimo que lo vean, porque eso, con ese concepto desarrollan los ejercicios y con ese concepto se desarrolla el parcial. Fíjense que ahora estamos empezando a relacionar todo con todo. Todo con todo. Y una cosa importante, ustedes, si bien aquí analizamos la relación entre K y Z, hay una relación entre K y P, que es la banda proporcional, y un P y D. Entonces queda para ustedes analizar cómo es la relación entre Z y P, ya que cuando K aumenta, hay una relación inversamente proporcional entre K y Z. Y sabemos que hay una relación inversamente proporcional entre K y P, porque K es igual a 1 sobre P o P igual a 1 sobre K. Estrategias de control, P y D, banda proporcional. Entonces, de acá, ustedes tienen que empezar a analizar qué relación hay entre Z y P. O sea, Z y la banda proporcional. Bien, ahora nosotros partiendo de la función de transferencia de lazo abierto, K sobre S por S más 1, voy a obtener la función de transferencia de lazo cerrado, que es S sobre 1 más G por H. En ese caso, cuando yo hago la función de transferencia de lazo cerrado, yo tengo PDS igual a K sobre S cuadrado más S más K. ¿Sí? De resolver GDS igual a K sobre S por S más 1 y entendiendo que HDS es igual a 1, tal cual comenzamos dando la clase. Bien, yo lo voy a resolver. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, ¿cómo se van a resolver los ejercicios? A ustedes le dan la función de transferencia, se les va a dar la función de transferencia en lazo abierto. Ustedes deberán obtener la función de transferencia en lazo cerrado, aplicar el criterio de Root y ver cuál es la ganancia crítica con la que tiene que trabajar el sistema. Y dentro de esa ganancia, de ese margen de ganancia crítica, se le otorgará una ganancia K. Ya vamos a ver que, ya les dije que hay una interrelación entre K, Z y omega sub n. Porque obteniendo Z, omega sub n, yo puedo obtener omega sub d, y conociendo Z, omega sub n y omega sub d, yo puedo conocer TC, TP, SP, TS del 2%, TS del 5%, TS del 1%, etcétera, 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 solo conociendo K, es decir, la ganancia y la función de transferencia del lazo abierto. Así se va a trabajar ahora. Entonces, para poder conocer exactamente todos los parámetros, yo tengo que resolver la función de transferencia del lazo abierto y determinar cómo se mueve K ubicando los polos y el comportamiento del sistema. Entonces, para resolver, obviamente utilizo el polinomio característico. Resuelvo con menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Eso no es otra cosa que reemplazo. La menos 1 más menos b cuadrado menos 4 por 1 por k sobre 2. Resuelvo
¿sí? Resuelvo, me queda menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4k sobre 2. Yo puedo parar ahí si quiero, puedo dividir directamente, distribuir la división con respecto a la suma y la resta, me quedaría menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4k sobre 2, pero vamos a seguir trabajando de manera tal de ver bien cómo es el movimiento de k. Saco factor común 4 y ahí sí redistribuyo y me queda S1 igual a menos 1/2 más raíz cuadrada de 1/4 menos k, que obviamente redistribuido llegamos a lo que le decíamos al primer punto de resolución algebraica, y S2 va a ser igual a menos 1/2 menos raíz cuadrada de 1/4 menos k. Está claro, acá fíjense que para k igual a 1/4, que es en el punto de ruptura, tengo raíz cuadrada de 1/4 menos 1/4, raíz cuadrada de 0. Raíz cuadrada de 0 es 0, entonces me queda menos 1/2 más 0, menos 1/2 menos 0. Entonces en el punto de ruptura tengo dos raíces reales iguales, con parte con componente imaginario igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo raíces múltiples del punto de ruptura. Por lo tanto, el punto de ruptura es críticamente amortiguado. Es el último punto donde tengo raíces reales. Y obviamente, a medida que yo me acerco al punto de ruptura, la gráfica, si ustedes se acuerdan, las gráficas que vimos en respuesta transitoria, la críticamente amortiguada es mucho más rápida. La pendiente, la primera derivada, es mucho más empinada. Entonces, a medida que yo me acerco al punto de ruptura, crezco por valores menores siempre, por eso no tengo parámetros. Siempre crezco por valores menores, pero mucho más rápido, hasta así haciendo la curva más rápida por valores menores en el punto de ruptura, donde k en este ejemplo vale 1/4 y me da raíz cuadrada de 0. En el caso de que k sea menor a 1/4, un valor menor a 1/4 me va a dar un número real positivo. La raíz cuadrada de un número real positivo es un número real. Si a menos 1/2 le sumo un valor real, ¿qué es lo que hago? Lo ubico más a la derecha, de menos 1/2. Y si a un menos 1/2 le resto ese mismo valor real, lo ubico más a la izquierda de ese punto de ruptura. Entonces, por eso es equidistante. Por eso es equidistante, porque a menos 1/2 le resto y le sumo exactamente el mismo valor real, que es la raíz cuadrada del número real. Entonces, se dan cuenta cómo me acerco por valores menores a la ganancia con polos reales distintos pero simétricos con respecto al punto de ruptura, o sea, equidistante. Ahora, si k es mayor a 1/4, en el caso que vimos nosotros del punto de prueba, su k es 5/4, si k es 5/4 me da la raíz cuadrada de un número negativo. La raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. Y está claro que me quedaría menos 1/2 más menos raíz cuadrada de 1/4 menos la raíz cuadrada del número negativo. Entonces, queda claro lo que, desde el punto de vista analítico, cómo se mueve el lugar de las raíces, lo que ya nosotros hicimos la interpretación gráfica en diapositivas anteriores. Y para poder trabajar, obviamente, a usted se le va a dar una ganancia, van a ubicar el polo, van a ubicar omega sub n, van a calcular sigma, van a calcular phi, van a calcular z, van a calcular omega sub d y van a calcular todos los parámetros. Hay un ejercicio así resuelto en la clase de manera tal que tengan claro cómo se elaboran los prácticos y cómo se elabora el parcial. Bien, habiendo llegado a la ecuación que resuelve y me permite obtener las raíces de la función de transferencia de lazo cerrado, porque fíjense que estamos con la función de transferencia de lazo cerrado, ahora sí empezamos a analizar de nuevo. Yo ya sé que en el punto de ruptura k vale 1/4. Dijimos que en K0 vale y z igual a infinito. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Si k tiende a 0, z va a tender al mayor valor posible. Es lo mismo que yo haga z igual a 1 sobre k. Cuando k vale 0, z tiende a infinito. Cuando k es mayor que 0 y tiende al punto de ruptura por valores menores, pero k va aumentando, o sea, va creciendo k, z es mayor que 1, pero tiende a 1, o sea que z se achica. Cuando k es menor que el punto de ruptura, mi comportamiento es sobre amortiguado. Cuando k está en el punto de ruptura es críticamente amortiguado, y cuando k es mayor al punto de ruptura,
mi sistema es subamortiguado con Z entre 0 y 1. Está claro que cuando K aumenta, Z disminuye. Hay una relación inversamente proporcional. Y lo que a ustedes les queda averiguar es cómo varía P, la banda proporcional, con respecto a esta relación. Bien. Ahora nosotros vamos a partir de igualar la función de transferencia de lazo abierto que vimos en lugar de las raíces y la función de transferencia de lazo abierto que vimos en parámetro de respuesta transitoria. Y aquí vamos a determinar algunas identidades. Primero, fíjense, si yo tengo un sistema S más S1, S1 no es otra cosa que 2Z omega sub n. En ese caso, que S1 sea distinto de 0 y solo S2 sea distinto de 0 y S1 sea igual a 0. Recuerden que este es un caso particular. El caso general es K sobre S por S más 1 por S más 2. Y esto en particular es S1 igual a 0, S2 igual a menos 1. ¿Está clarito? Las relaciones que vamos a observar ahora están en función de esta función de transferencia, conforme a esta función de transferencia de lazo abierto. Obviamente luego se generalizará. ¿Ok? Bien. Si yo resuelvo la función de transferencia, yo ya sé que esta función es K sobre S cuadrado más S más K. Y esto es omega sub n al cuadrado más 2Z omega sub n S más omega sub n cuadrado. Entonces yo sé que, fíjense, 1, B vale 2Z omega sub n. Y en este caso B vale 1. ¿Por qué? Porque el polo S2 vale menos 1. ¿Está claro? Pero para relacionar bien, lo que a mí me interesa es saber que B, no que S1, que B es igual a 2Z omega sub n. Coincide en este caso que B vale 1. Si fuese S1, acá valdría S1 igual a 2Z omega sub n. Y S1 sería mi B, coeficiente del término lineal. ¿Ok? Ahí lo vamos a ver. Bien. Ahora yo puedo igualar. Yo sé que omega sub n al cuadrado es igual a K. Entonces, si yo conozco K, puedo saber cuánto es omega sub n. ¿Por qué? Porque omega sub n no es otra cosa que la raíz cuadrada de K. Primer dato que consigo. Recuerden que para calcular TC, TP, SP, TS del 5%, TS del 2%, yo tengo que calcular Z, omega sub n y omega sub d. Ya tengo el primer valor. Conociendo K ya puedo conocer omega sub n. Ya tengo uno de los tres parámetros. En realidad necesito dos solamente, Z y omega sub n, porque omega sub d no es otra cosa que omega sub n por raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado. Listo. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, no es otra cosa omega sub d que la parte imaginaria, la componente imaginaria del polo complejo. Igual que omega también. Si yo tengo sigma más j omega, omega equivale a omega sub d. Entonces yo ya sé cuánto vale omega sub n, raíz cuadrada de K. Ahora yo igualando lo que digo, 2Z omega sub n es igual a B, que en este caso es igual a 1. Que en este caso es igual a 1. Seguramente si yo tengo más 5, voy a tener 5S y aquí igualaré a 5. Ustedes modifiquen como quieren en su casa. ¿Cuál es el desafío? Agarren los ejemplos y hagan más, porque después se sorprenden cuando tienen los parciales. No es porque no sepan, sino porque han trabajado poco. Aquí es que imaginen, tomen un ejemplo y modifiquen. En lugar de tener K sobre S por S más 1, pongan K sobre S por S más 7, pongan K sobre S más 5 por S más 7 y vean qué pasa. Y resuelvan. Resuelvan a ver qué pasa. O si no, K sobre S por S y calculen cuánto vale K. O den un valor cualquiera K después de resolver la función de transferencia de lazo cerrado, como vamos a trabajar ahora. Si no hacen eso, seguramente se van a sorprender con las clases prácticas y se van a sorprender mucho más con los parciales. Es lo único que depende de ustedes, la cantidad y la voluntad de ejercicios que quieran hacer y la cantidad y voluntad de transformaciones que quieran hacer con los ejercicios propuestos. Pero más de eso, desde la cátedra no se puede hacer. Nosotros proponemos y quienes disponen trabajar y hacer ese ejercicio de transferencia son ustedes, no nosotros. ¿No? Acá es lo que siempre les digo, nosotros no somos sargentos ni vigías ni le vamos a exigir. Depende de ustedes. Ustedes son los que están cursando y depende de ustedes la voluntad
de esforzarse, exigirse y seguir adelante, ir más allá. Bien, en este caso, 2z omega sub n es igual a b, que es el coeficiente de término lineal, y es igual a 1. En este caso es igual a 1 y es igual a S1 en su valor absoluto, porque S1 es menos 1, está claro, ¿no? Entonces yo despejo. ¿Qué me falta? Z. Yo ya tengo omega sub n, quiero calcular Z. Entonces yo sé que Z es igual a 1 sobre 2 omega sub n. Omega sub n sé que es raíz cuadrada de K. Entonces sé que Z es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de K. Y aquí queda analíticamente corroborado, obviamente, esta es la relación cuando B es igual a 1, queda claro. Si ustedes tienen S más 5 y aplican esto, les va a dar cualquier cosa. Les va a dar cualquier cosa, porque aquí B vale 1. B vale 1. Y B dijimos que representa el valor absoluto de S2. Si ustedes tienen un ejemplo que dice K sobre S por S más 8 y hacen Z igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de K, le va a salir cualquier cosa. Le va a salir cualquier cosa. Acá tendrían que reemplazar B igual a 8 en este caso, porque B seguramente va a salir 8. Y de ahí sale la relación. Ahí está la generalización. Cuando hago igual a B, y en este caso B vale 1. La relación Z igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de K es cuando B vale igual a 1. Cuando el polo S1 está en menos 1. Si está en menos A, va a ser igual a A. Prueben, prueben. Bien, entonces yo ya tengo Z y omega sub n. Con Z y omega sub n yo ya puedo obtener omega sub d y de ahí puedo obtener todos los parámetros. Así son los ejercicios. No se le va a dar Z y omega sub n para que ustedes calculen y reemplacen. ¿De qué me sirve si ustedes, yo le pregunto, A igual a B más C, dígame cuánto vale A si B vale 5 y C vale 7? Reemplazar valores no es de ingenieros. De ingeniero es saber descubrir cómo se obtienen los valores. Y una vez obtenido, ¿qué relación tienen con el resultado? Yo ya les dije desde hace 2 clases atrás que a partir de parámetros de la respuesta transitoria vamos a obtener valores analíticos que no tienen ningún sentido con el comportamiento del sistema. Y ahí es donde está la capacidad de interpretación y de análisis del alumno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque si Sí, un profe. parcial, Sí, un profe. parcial, gracias, muy amable. Un parcial puede estar resuelto del punto metodológico. Eso lo único que me indica que son muy buenos calculadores. Sin embargo, si no está resuelto desde el punto interpretativo, desde luego que el punto no es que no valga, no es que vale 0, y valdrá a lo mejor menos de la mitad, porque lo único que han resuelto son bien los cálculos. La interpretación de esos cálculos con respecto al comportamiento del sistema no está interpretado, por lo tanto, el punto no tiene la valía total. ¿Ok? Entonces por ahí me he preguntado, profe, pero si yo hice bien los cálculos. No, si yo no te digo que hiciste mal los cálculos lo hiciste bien, lo interpretaste mal. Y de un punto que valía 1, el cálculo sumaba 0,15. El 0,85 sumaba la interpretación de los valores. Entonces, en lugar de haber sumado 1, sumaste 0,15. Dice, porque yo hice bien toda la parte del cálculo, porque lo vi bien, perfecto. Sumamos 0,15, en 3 tenés 0,45. En lugar de haber sumado 3 puntos, o en lugar de haber sumado 5, ha sumado 0,15 por 5. 0,15 por 5, en lugar de haber sumado 5 puntos, sumaste 0,30, 0,60, 0,75. No llegaste a sumar un punto sobre 5. Entonces, ¿se dan cuenta por qué no aprueban los parciales? Bien. Ahora, yo también sé que de la misma identidad, yo voy a ver qué relación existe entre Z y omega sub n. Yo sé que omega sub n es 1 sobre 2 Z. Yo sé que omega sub n no es otra cosa que raíz cuadrada de K. Entonces K no es otra cosa que 1 sobre 4 Z cuadrado. Y acabamos de ver que tanto como K son inversamente proporcional. Cuando Z sube, cuando Z se hace más grande, este denominador se hace más grande, y K tiende a 0. Entonces, cuando Z tiende a infinito, K tiende a 0. Y contrariamente, cuando K tiende a 0, este valor, la raíz cuadrada, tiende a 0, el denominador tiende a 0,
1 sobre 0, z tiende a infinito. ¿Está claro? Por eso les digo, fíjense, primero la relación analítica, y es cuando estas relaciones en particulares, estas tres relaciones, es para S2 igual a menos 1, igual a menos 1. No pretendan usarla si yo tengo K sobre S por S más 1 por S más 2, o K sobre S por S más A, donde A es distinto a menos 1, o S1, S por S más A, donde A es distinto de menos 1, y S1 es distinto de 0, y S2 es distinto de menos 1. Ya es lo que venimos explicando. Bien. Ahora, en forma general, nosotros podemos escribir en forma general omega sub n al cuadrado igual a s cuadrado más 2z omega sub n s más omega sub n. ¿Por qué lo pongo en función de los parámetros de la función de transferencia? ¿Por qué no lo pongo en función de k? ¿Por qué? Porque para calcular, si ustedes recuerdan, parámetros de la respuesta transitoria, yo no tengo k. Todos los parámetros están en función de z y omega sub n. Entonces, todos los parámetros van a estar, ustedes van a calcular conociendo z y omega sub n. Y en la diapositiva anterior vimos cómo calculo z y omega sub n conociendo k. Entonces, todo voy a escribir con respecto a z omega sub n. Si a mí me interesa estudiar z entre 0 y 1, ¿por qué? Porque z entre 0 y 1 tengo los parámetros de la respuesta transitoria, porque los sistemas subamortiguados tienen parámetros, los sobreamortiguados y los críticamente amortiguados no lo tienen, excepto TS del 2% y excepto TS del 5% y el 2% lo podríamos calcular. Pero en realidad no tengo más parámetros, a pesar de que omega sub n exista y z existe, porque usted, profe, z existe para sistema críticamente amortiguado, Z vale 1, y para sistemas sobreamortiguados Z vale mayor que 1. Perfecto, lo valen para los cálculos, pero no tienen incidencia en la generación de parámetros de respuesta. ¿Por qué? Porque no tengo. Igual que omega sub n. Omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada, eso quiere decir que es una senoidal. Y para sobreamortiguado y críticamente amortiguado no existe senoidales. Si bien omega sub n existe desde el punto de vista conceptual, no vale. A eso, esa es la interpretación que requieren los ejercicios y los parciales. Entonces, si yo tengo z entre 0 y 1, tengo polos complejos conjugados. Por lo tanto, yo puedo escribir el denominador de la siguiente forma. S es más sigma más j omega. Eso lo vimos en función de transferencia, polos complejos, primer parcial, más S más sigma menos j omega, porque esto es un polo complejo conjugado. Si yo distribuyo y resuelvo, me queda S cuadrado más 2 sigma S más sigma más omega sub n. Omega al cuadrado. Donde aquí omega no es omega sub n. Acá no es omega sub n. Ese omega es la parte, la componente imaginaria. ¿Por qué? Porque aquí ese omega sub n al cuadrado ya se descompuso. ¿Ok? Ese omega es la componente imaginaria que para nosotros también representa omega sub d. Entonces, ahora yo puedo hacer que 2z omega sub n, que es el b de mi término independiente, ahora sí es 2 sigma general. ¿Okay? Por lo tanto, z es igual a sigma sobre omega sub n. Del mismo modo, yo tengo término cuadrático, término lineal, y no me queda otra, el término independiente, lo mismo que en lugar de las raíces, k más 13. Aquí el término independiente es omega al cuadrado, sigma al cuadrado más omega al cuadrado. Ese es el término independiente, y no es otra cosa que omega sub n al cuadrado. Omega sub n al cuadrado. Y si ustedes quieren generalizar, omega sub n al cuadrado no es otra cosa que igual a k. Si recuerdan, es igual a k. Entonces yo sé que omega sub n también es raíz cuadrada de sigma al cuadrado más omega al cuadrado. Por lo que yo puedo deducir que k es omega al cuadrado más sigma al cuadrado, que es la parte real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Bien. Algo que es muy importante. Ustedes tienen que tener en cuenta que, vuelvo a repetir, este caso es donde S0 es 0 y S1 es menos 1. Si yo tuviese S1 distinto de 1, de menos 1,
este extremo izquierdo se extendería, por lo tanto, sigma A y el punto de ruptura sería distinto, sería completamente distinto. Ahora, si yo tengo la función general K sobre S más S1 por S más S2, donde S1 y S2 son distintos de cero, todo el eje real del lugar de las raíces se desplaza. Entonces, ahí en este caso, la hipotenusa no es omega sub n, porque tengan en cuenta que omega sub n es la distancia radial del polo complejo al origen. En este caso coincide con la hipotenusa. Pero si yo desplazo todo esto y tengo un polo complejo acá, la hipotenusa va a ser esta y omega sub n va a ser esto otro. Completamente diferente, completamente diferente. No se confundan. Ojo, no se confundan. Bien, ahora vamos a un ejemplo general. El ejemplo del cual partimos. K sobre S más S por S más S1, donde yo ya tengo claro cuál es mi lugar de las raíces. Este, donde tengo polos de la función de transferencia de lazo abierto en 0 y menos 1. Obviamente yo ya sé que mi función de transferencia de lazo cerrado es K sobre S cuadrado más S más K. De ahí el lugar de las raíces que ya hemos obtenido en graficado. Yo ya analicé cuánto vale K cuando muevo K de la función de transferencia de lazo abierto, cómo se mueve K en la función de transferencia de lazo cerrado y se mueven los polos en la región de estabilidad, que es la cruz. Bien, ahora por el criterio de Root, lo primero que yo voy a hacer, obviamente, es evaluar que la ganancia crítica del sistema para ver cuáles los valores que K no puede tomar o cuáles son los valores de K que hacen inestable el sistema. Lo primero que se hace, se aplica el criterio de Root ¿a qué? Al polinomio característico y se observa qué valores de K lo hacen inestable. Aplico criterio de Root. Armo la tabla de Root S2, S1, S0 y empiezo a completar con el coeficiente 1, 1, K y resuelvo y me da 0, 0, 0, K. Listo, perfecto, es lo que habíamos dicho. Si K vale 0, vamos a asumir que sí lo podemos forzar a 0, automáticamente se transforma en marginalmente estable. ¿Por qué? Porque tengo un 0 en la primera columna. Y es lo que habíamos dicho, cuando K vale 0, mi sistema es marginalmente estable. Entonces sabemos que K no puede valer 0, tiene que ser mayor que 0. Bien, ahora vamos a ir a un ejemplo general para cálculo de parámetros. Se desea conocer los parámetros de la función de transferencia del sistema para K igual a 5/4. Nosotros de movida ya sabemos cuál es, porque cuál es el polo que nos da. Bueno, hemos dicho que un valor de K me genera un único polo y un polo tiene una única K. Nosotros cuando hemos probado el punto de prueba S1 menos un medio más J, ¿sí? Donde omega valía menos 1, más menos 1, habíamos obtenido que K es 5/4. Entonces, si nosotros tenemos la función de transferencia del sistema de lazo cerrado y tenemos la ecuación menos B más menos, permítanme que vuelva, menos B y llegamos a que la ecuación que resuelve el sistema es menos un medio más raíz cuadrada de un cuarto menos K y me dan la ganancia, desde luego que voy a tener que encontrar el mismo polo menos un medio más menos J. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de eso. Yo sé que resolviendo el polinomio característico, S1 y S2 lo obtengo mediante menos un medio más raíz cuadrada de un cuarto menos K. Ahora reemplazo K, porque me dan K como valor conocido. Entonces yo tengo que estudiar dónde se ubica el polo con esa ganancia y qué parámetros de la función de transferencia T me genera ese polo. Entonces resuelvo. Yo tengo que S1 y S2 vale tanto, entonces me da que mi polo es justamente raíz cuadrada de menos 1 y no es otra cosa que más menos J, donde omega es más menos 1. Ahí está. Y justamente es el punto de prueba que nosotros habíamos tomado para el cálculo del lugar de las raíces, para confirmar el lugar de las raíces. Entonces vuelvo a graficarlo exactamente lo mismo. Hago mi función de transferencia, mi diagrama de polos y ceros de la función de transferencia lazo abierto, grafico el polo con ganancia K igual a 5/4 y me da que el polo es igual a menos un medio más J.
donde omega vale 1 y menos 1. Obviamente el conjugado no lo trabajamos. Omega sub n hemos dicho que nosotros podemos calcular como la distancia radial entre, y acá lo puedo calcular como hipotenusa, porque yo tengo omega sub n, tengo omega, que es cateto opuesto, y tengo sigma como cateto adyacente. Entonces no sería otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Ahí está. Omega sub n en este caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque en este caso coincide. No importa, va a coincidir esta distancia y yo siempre lo voy a poder calcular como el cateto. Siempre lo voy a poder. En realidad tengo muchas fórmulas para calcular. Lo que no va a calcular es la distancia radial si yo muevo esto. La distancia entre un extremo con el polo complejo no va a coincidir con omega sub n si es que desplazo la región del lugar de las raíces sobre el eje real. A eso iba. Pero siempre lo voy a poder calcular como el cateto y con otras fórmulas más, porque disponemos de varias formas. Y lo vamos a hacer con 2 fórmulas acá. Bueno, entonces primero voy a calcular omega sub n, que es la distancia radial del polo complejo al origen. Y bueno, no es otra cosa que la raíz cuadrada de Pitágoras. Y acá desde, fíjense, desde la fórmula también. Desde acá. Y ahí sale. Omega sub n es sigma al cuadrado más omega al cuadrado. Fíjense que no estoy aplicando Pitágoras. Con Pitágoras es exactamente lo mismo. Estoy aplicando la fórmula de identidades de funciones de transferencia. Entonces, omega sub n es sigma al cuadrado. ¿Cuánto vale sigma? Sigma vale 1/2. Yo puedo poner menos 1/2, claro que sí, porque menos 1/2 al cuadrado siempre va a ser positivo, o sea que puedo poner 1/2, más omega al cuadrado, que omega es 1. Y también omega es omega sub d. Omega sub d, que para nosotros omega sub d es omega sub n por raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Entonces reemplazo. Menos 1/2 al cuadrado. Y ustedes miran, profe, puede ser menos sigma. Sigma puede ser 1/2. Por supuesto que sí. Puede ser menos 1/2 porque hacerlo 1/2 lo elevo al cuadrado sin incluir el signo. O 1/2 directamente porque es menos sigma. ¿Ok? Entonces lo pueden poner menos 1/2 como lo he puesto yo. O 1/2. Es correcto en ambos casos. Menos 1/2 al cuadrado más omega al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Entonces yo reemplazo omega sub n 5 raíz cuadrada de 4, 5 raíz cuadrada de 5 sobre 2 radianes sobre segundos. Ya incluyo las unidades. No voy a hacer el análisis dimensional para lo que sigue del ejercicio porque no vamos a demorar muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? Z. Yo sé que Z es igual a coseno de phi. ¿Y qué phi? El ángulo que forma omega sub n es el ángulo del polo complejo. Es el ángulo de omega sub n del polo complejo con el eje real. Ese es phi. Z es igual a phi. Phi es el ángulo que forma omega sub n, obviamente el omega sub n del polo complejo con el eje real. Aquí no se positiviza. Recuerden que ¿por qué no positivizamos? Porque hemos dicho que si nosotros tomamos ángulos mayores que 90 grados, su coseno es negativo. Entonces, acá viene el cambio de signo. Menos Z, me da Z por omega sub n y me entrega un sigma positivo. Entonces, aquí no se positiviza. Aquí directamente, y recuerden que en parámetros no positivizábamos ángulos, trabajamos directamente con el ángulo sin positivizar. Positivizábamos solo para corroborar el lugar de las raíces, cuando teníamos las sumatorias de los ángulos. ¿Sí? Bien, en parámetros no positivizamos. Entonces, phi no es otra cosa que menos tangente a la menos 1. ¿Por qué menos tangente? Porque es la tangente del ángulo negativo, es menos tangente. La tangente positiva está a la derecha, la tangente negativa está a la izquierda de 90. Entonces, menos tangente a la menos 1 ¿de qué? De cateto opuesto, que es 1 sobre cateto adyacente, que es 1/2, no es menos 1/2 porque la distancia es positiva, 1/2, que es lo mismo menos tangente a la menos 1, o sea, menos arco tangente de 1 sobre 2. De 2, quiero decir, 1 sobre 1/2 es 2. Y esto es igual a menos 63,435. Está perfecto. ¿Por qué? Porque al ser coseno una función par, el coseno de menos phi es igual al coseno de phi. Es lo mismo. Menos 63 es el coseno de 63 positivo.
Entonces yo sé y le saco el coseno de menos phi, sale 0,477. Fíjense, ya tengo omega sub n y z con omega sub n y z, saco omega sub d con omega sub n, z y omega sub d, calculo TC, TP, SP, TS del 5%, TS del 2%, TS del 1%, TS del 0,5%, que es lo que le dije. Nosotros calculamos 5 y 2, pero ustedes están en condición de calcular el 1, el 0,5, el 0,75, el 0,25, el que se le consulte. ¿Por qué? Porque es igualar Y de T a la envolvente y calcular los T. Seguramente en el ejercicio, en los parciales, le va a preguntar cuánto corresponde el TDS del 0,75% y si está por debajo del SP. Por decirle, es típico una pregunta así de parcial. Espero que la hayan entendido, porque si no la van entendiendo está complicado. Bien, la otra forma de calcular Z es igual desde la identidad, que habíamos dicho, 2Z igual a 2Z omega sub n es igual a B, y en este caso es igual a 1, porque nuestra función de transferencia de lazo cerrado es K sobre S cuadrado más S más K. Entonces B vale 1. Reemplazo de la fórmula. Nosotros sabíamos que Z es igual a 1 sobre 2 omega sub n. Z igual a 1 sobre 2 por omega sub n vale raíz cuadrada de 5 sobre 2, es lo que dije. Evito el análisis dimensional, cancelo, me queda 1 sobre 2 sobre raíz cuadrada de 5 y sale 0,4472. Exactamente lo mismo por dos fórmulas completamente diferentes. Y si lo saco por Pitágoras, es exactamente lo mismo que... Fíjense cuántas maneras de conseguir, phi. Ustedes si quieren phi, recuerden que phi es tangente a la menos 1 de raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado sobre z. Entonces, si quieren volver a calcular y corroborar el valor de phi, ya tienen z. Entonces calculen tangente a la menos 1 de raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado sobre z. Si no me equivoco es ese. No me los acuerdo de memoria. De todos modos, tampoco se lo tienen que acordar de memoria ustedes. Lo van a tener el día del examen, lo van a tener en papel. Tengan las fórmulas a mano. Obviamente, es ilógico pensar que nos tenemos que acordar las fórmulas de memoria. Para eso están. La tenemos a mano y la utilizamos. Está. Y ya con z y omega sub n, yo les dije, ya puedo calcular omega sub d, que equivale a omega, que es la componente imaginaria y que es la frecuencia natural amortiguada. Ya con z, omega sub n, omega sub d, yo puedo calcular TC, TP, SP, TS del 5%, del 2%, del 1%, del 0,75, del 0,5, del 0,25, el de que se nos ocurra preguntar. Bien, esa es toda la clase de hoy. Y en realidad es el análisis completo del lugar de las raíces, incluido parámetros, porque a partir de ahora se incluyen todos los trabajos prácticos y va en el parcial parámetros y lugar de las raíces en forma conjunta. Primero van a ver el TP7 con la profe, donde ven solo el lugar de las raíces, y el TP8 ven parámetro y lugar de las raíces con criterio de root todo conjunto. Fíjense que se les pide critizar, ganancia crítica. Entonces el primer punto es obtener cuánto vale K para que el sistema sea estable. Y de ahí seguimos. ¿Alguna consulta? Bien, perfecto. Les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Así que bueno, si Dios quiere, nos vemos el viernes de la semana que viene, ya estudiando PLC. Tienen los apuntes, vayan leyendo. Bien, Muchas gracias. muchas gracias. Bien, profe. Gracias. 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 Tengan un hermoso Perfecto, fin profe, de... gracias. Ah, no fin de, siento que no es viernes conmigo, hoy es miércoles. Cuídense. Ok, La costumbre, Nos vemos, la profe. costumbre Nos de vemos, verlo- profesor. Hasta luego. la costumbre de verlo los viernes.